Entonces, hoy vamos a hablar sobre la sesión 68 de la Comisión de Estupefacientes de la ONU del 10 al 14 de marzo en Viena. La idea de este webinario es proporcionar un espacio para hablar un poco sobre los debates que se realizarán ahí y también para compartir nuestras experiencias sobre cómo mejor participar en Viena. Si tienen alguna pregunta durante el seminario web, por favor, no duden en utilizar la herramienta del chat o la herramienta de Q&A, preguntas y respuestas en Zoom. Así tendremos el tiempo para responder a sus preguntas. Si no nos da tiempo, siempre pueden mandarnos un correo electrónico utilizando contact@idpc.net y responderemos lo más pronto posible. Entonces, alguna información sobre el IDPC para quienes no nos conocen. Somos una red mundial de más de 190 ONGs y trabajamos para reparar los daños de las políticas punitivas sobre drogas, basándonos en los derechos humanos y la justicia social y la salud, el derecho a la salud. Si ustedes se quieren presentar en el chat, por favor, no duden en hacerlo, poniendo o escribiendo su nombre, el nombre de su organización, para que sepamos quiénes estamos en el chat, quiénes estamos en la sala. Otra cosa, hace unos años em, creamos un video con información básica sobre la Comisión de Estupefacientes, cómo funciona y cómo se puede participar como la sociedad civil. Em, Así que les animamos a ver este video. Aquí tienen el enlace y no duden en compartirlo también con sus colegas. En cuanto a la estructura de este seminario web, voy a empezar hablando sobre la información clave, sobre qué esperar este año, cuáles serán los debates clave en la sesión plenaria especialmente. Después repasaré las 6 resoluciones que se debaten este año. También otros eventos que se celebrarán durante la Comisión de Estupefacientes. Y después escucharemos de 3 colegas maravillosos que se unen hoy para hablar sobre las experiencias sobre el terreno de miembros del IDPC. Y parece que estos seminarios web, estas sesiones en línea, representan una buena oportunidad para hablar sobre sus experiencias en la comisión, qué hicieron ahí, qué lograron. Entonces, hoy tenemos a Beatrix Vaz de Youth Rise, Michelle Wazan de SCUN en Líbano y a Silvia Ojeda de Mecinares en España, pero está ubicada en Río. Y después tendremos un poco de tiempo para repasar los recursos útiles disponibles para las ONGs a la hora de asistir a la Comisión de Estupefacientes. Y terminaremos haciendo una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas. Entonces, en cuanto a su participación, tienen que inscribirse. La inscripción está abierta hasta el 3 de marzo, o sea, normalmente se suele cerrar semana antes del comienzo de la comisión. Y entonces recibirán una carta em, confirmando que se han inscrito. Si tienen algún problema al hacerlo, por favor no duden en contactar con nosotros, pero debería de ser bastante fácil hacer. Este año, la India tiene la presidencia y facilitará la sesión plenaria y toda la comisión. Y la vicepresidencia la tiene Armenia, o sea, será el embajador de Armenia en Viena. Y Armenia va a facilitar y facilitar el comité plenario.
Entonces aquí tenemos la agenda para la semana. No voy a repasar todos los eventos, pero básicamente la sesión plenaria empieza el lunes por la mañana y el viernes por la tarde. El comité plenario empieza el lunes por la tarde y dura hasta el viernes por la mañana. Em, este año, bueno, en el pasado ha habido varias sesiones durante la tarde, especialmente cuando se hacen difíciles las negociaciones, pero parece que este año no será el caso. Y otra diferencia de los años previos también, los eventos paralelos se celebrarán en paralelo con la sesión plenaria y se celebrarán durante las comisiones de estupefacientes. Así que como pueden ver, hay muchos eventos paralelos, creo que hay 190 este año. Así que planifiquen si ustedes pretenden ir a algún evento paralelo. Ahora voy a hablar sobre algunos temas clave que se debatirán durante la sesión plenaria. Em, Tenemos en la agenda todos los puntos que se debatirán. También, si les interesa la clasificación de las nuevas sustancias, esto normalmente em, se realiza el martes por la mañana. Y ahora voy a repasar algunos de los temas clave que se debatirán y se abordarán. Em, no sorprende que la nueva política de la administración de Trump se debatirá mucho. Em, Todos sabemos que ha cambiado un montón la política de Estados Unidos en materia de muchos temas. Y parece que en Viena todavía no han recibido muchas instrucciones de Estados Unidos. No hay embajador actualmente en Viena de Estados Unidos, pero es muy probable que cambie la narrativa comparado con lo que hemos visto durante los últimos años. Nos parece que Estados Unidos va a impulsar más una guerra contra las drogas y se va a enfocar menos en la reducción de daños. Y esto realmente va a formar a la estrategia y las estrategias a la hora de hacer frente a estas políticas am, dañinas. También las guerras en Ucrania y Palestina van a dar forma a esta sesión plenaria. Dada nuestra experiencia en otras sesiones, a veces algunos Estados miembros se niegan a interactuar con otros estados, dado su política sobre las guerras. Así que hay varias consecuencias aquí que probablemente veremos durante la comisión de drogas de estupefacientes. Ahora, mirando un poco más los temas más relacionados con las drogas, este año se debatirá las reformas en políticas de drogas. Este es algo que vimos el año pasado durante el segmento de alto nivel. También recordando que Colombia aboga por una resolución sobre este tema este año. Otro tema clave que tiene que ver con la necesidad de realizar reformas en el sistema de la ONU son los derechos humanos. Se condena y cada vez más se condena y se denuncia las vulneraciones de derechos humanos. Y actualmente la Organización
Mundial de la Salud está realizando una revisión crítica de la hoja de coca y es muy probable que se debata este tema. También es probable que se debata la reducción de daños. Así que para la gente que estuvo durante el último año, se enfocó mucho en la reducción de daños, especialmente con la resolución sobre la sobredosis, la cual incluyó por primera vez la crisis de sobredosis. Todavía no sabemos cuáles estados miembros van a abogar por esta resolución este año. Otra vez, el cambio en la política de Estados Unidos va a desempeñar un papel clave en las políticas de los otros estados miembros, según el posicionamiento de Estados Unidos. Ahora pasando a las resoluciones. Hay 6 resoluciones este año que se debaten. Em, de- Muy pronto estarán disponibles en el sitio web de la Comisión de Estupefacientes. Lo interesante este año, y ha sido una tendencia durante los últimos años, es que las resoluciones las proponen los Estados miembros progresistas. En el pasado solían ser resoluciones propuestas por los estados más conservadores, pero hemos visto aquí un cambio en las tendencias. Vemos que los estados miembros más progresistas están impulsando estas resoluciones. Y podría representar una cosa buena, pero a veces es difícil cuando se trata a la hora de las negociaciones. O sea, las estrategias de negociaciones son diferentes si las resoluciones las presentan los estados miembros progresistas. Entonces, la primera resolución es una resolución que se llama la resolución L2 y se enfoca en la prevención para los niños. Creo que esta representa una oportunidad para consolidar el lenguaje positivo de otras resoluciones. Hemos visto muchas resoluciones diferentes, algunas son mejores que otras, pero esta representa una oportunidad para realmente abogar por un lenguaje que no estigmatiza, que no amenaza, también la necesidad de involucrar y a contar con la participación de los jóvenes y los niños, también la necesidad de contar con estándares de prevención. Y algo importante en estas resoluciones de prevención, hay que reconocer que la prevención forma parte de un enfoque integral que también se basa en los derechos humanos. Así que esperemos que estos elementos también se aborden durante las negociaciones finales. Esta resolución la presenta Tailandia, la L3 tiene que ver con el tratamiento de los desórdenes estimulantes, em, los trastornos de estimulantes. Y aquí se consolida muchas investigaciones clave, muchas evidencias y tenemos que abogar por el tratamiento voluntario de voluntad porque en muchos países no es el caso. También tenemos que reconocer el papel de la sociedad civil. em, Otra vez, la necesidad de contar con intervenciones de reducción de daños. Y otra cosa, reconocer em, la barrera supuesta por la criminalización y la falta de acceso al tratamiento. La cuarta resolución es la resolución anual sobre el desarrollo alternativo. em, la suele
y impulsar Perú, Alemania y Tailandia. Este año será más o menos rural, procesal, em, utilizando las normas de la ONU sobre el desarrollo alternativo. Para nosotros, realmente creo que lo más importante aquí es asegurarnos de que la resolución incluya lenguaje que asegure la participación de la sociedad civil en este anexo y esperamos que los gobiernos abogarán por eso. La resolución L5 es la resolución clave impulsada por Polonia por parte de toda la Unión Europea. Tiene que ver con la seguridad de los oficiales de aplicación de la ley em, a la hora de deshacer y cerrar los laboratorios de opioides sintéticos. Y realmente es una resolución más específica. Resolución L6 tiene que ver con, bueno, es más emocionante, pero también más controvertida. Em, la ha propuesto Colombia y tiene que ver con fortalecer el marco global de control de drogas. Probablemente Colombia tendrá que agilizar un poco y suavizar el lenguaje que se usa, pero es muy probable que se vote sobre esta resolución. Y por último, tenemos la resolución 7 sobre el impacto del uso de drogas en el medio ambiente. Esta resolución es presentada por Brasil y Francia. Y este es un desarrollo positivo que se debata esta resolución. Y esta es una buena oportunidad para realmente em, aumentar la protección del medio ambiente más allá del desarrollo alternativo. Entonces, estas son em, las resoluciones. Unas palabras sobre los otros eventos paralelos. Como dije antes, hay más de 190 eventos paralelos este año. Todos se publicarán en el sitio web de antemano. Y entonces pueden consultar el periódico de la ONU para ver cuáles eventos paralelos se van a celebrar. También se realizarán diálogos informales con las ONGs, como por ejemplo con la ONUDD y con el diálogo con la em, OMS, también conocida. em, Todavía hay que definir la fecha y la hora, y entonces vamos a compartir esa información cuando la tengamos. Eh, Normalmente hay un resumen que se presenta el primer día de la comisión. Entonces se realizará el 10 de marzo a las 12:15. Entonces, ahora voy a parar y presento a Beatrix Vaz de Youth Rise. Muchas gracias, Marie. Muchas gracias a IDEPC por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Y ha sido muy emocionante también tener la oportunidad de reflexionar sobre mi experiencia con la Comisión de Estupefacientes mientras me preparaba para esta sesión. Mi primera experiencia fue en 2026, así que este será mi sexto año. Em,
participé a través de una coalición de la que forma parte mi organización, Youth Rise, que se enfoca en capacitar a las organizaciones de jóvenes para participar en las secciones de la Comisión de Estupefacientes. Y de hecho, se me hacía difícil encontrar aliados en mi país, ya que se va reduciendo el espacio de la sociedad civil y se hace cada vez más difícil la incidencia. Así que buscaba internacionalmente a aliados y entonces surgió esta oportunidad y sí, entonces me quedé con la Comisión de Estupefacientes y realmente había muchas oportunidades por todos lados. Y cuando empecé a participar las organizaciones lideradas por jóvenes enfrentaban muchos desafíos, muchas transiciones organizativas, así que no siempre tenían los vínculos con los Estados miembros o con las agencias de la ONU en la comisión. Así que fue una movilización de base muy emocionante y me acuerdo de haber sido seleccionada para intervenir durante un evento paralelo organizado por la sección preventiva de la eh, ONUDD y fue la primera oportunidad de compartir un poco las experiencias de las organizaciones lideradas por jóvenes y dado este contexto de no contar con los vínculos y las relaciones con los Estados miembros. Y nosotros, como las organizaciones de jóvenes, siempre nos hemos enfocado más en los eventos paralelos. Siempre ha sido nuestro objetivo intentar asistir a muchos eventos paralelos, especialmente los eventos enfocados en los temas que son pertinentes para los jóvenes, pero también nos interesa interactuar y relacionarnos con otras organizaciones que quizás tienen un posicionamiento diferente al posicionamiento de nosotros. Y creo que ha sido muy de ayuda para nosotros, no solamente para relacionarnos con otras organizaciones, pero también para encontrar los puntos en común en cuanto a los temas sobre los que trabajamos. Y también me dio una mayor comprensión del movimiento de los jóvenes. Em, entonces he aprendido mucho de esta participación con la sociedad civil y me ha brindado muchas oportunidades también. Em, por esto decidí postularme para las elecciones de la organización que coordina los eventos paralelos con los organismos de Viena, porque en esa época no había la participación de jóvenes en la junta directiva, así que me complace mucho tener esta oportunidad de formar parte de la junta y de realmente desempeñar mi papel para asegurar que hay participación significativa de los jóvenes en la Comisión de Estupefacientes. Ya hemos mencionado muchos de los acontecimientos actuales y se reduce cada vez más el espacio de la sociedad cívica. em, Así que es interesante ver cómo a veces nos perdemos la idea de nuestros objetivos y muchas veces tenemos los objetivos en común, pero ha sido una lección para mí durante los últimos años de participar en la Comisión de Estupefacientes. em, Como el trabajo de incidencia que realizamos es muy importante y también representa una oportunidad para construir alianzas
entre nosotros que también nos ayudarán a largo plazo. Entonces, eso quería resaltar. En cuanto a algunos consejos más prácticos a la hora de participar en la comisión, la gente suele mencionar que el café sabe un poco mal. Mi consejo personal en cuanto al café es que hay una área de exposición dentro de la ONU y ahí los Estados miembros tienen sus exposiciones y algunos tienen también puestos en los que se vende café y ese café es, es mejor. Y otro consejo menos divertido es que normalmente a cuanto más punitivas las políticas de drogas del país, mejor el café. Em, y también quiero anotar y resaltar que la Comisión de Estupefacientes es muy estresante. Estos son, bueno, es la sede de la prohibición, así que no es un entorno amigable, así que será un poco difícil para muchos de nosotros durante esta semana. También enfrentamos situaciones difíciles em, durante nuestro trabajo diario, así que no se olviden de cuidar de su salud mental y emocional. Y no duden en contactar con otras personas porque realmente nuestro impacto surge a raíz de nuestras em, conexiones con otras personas. Espero con muchas ganas verles en 2 semanas. Muchas gracias, Beatriz. Y YouthRise ha realizado tanto trabajo para aumentar la participación en la comisión, porque durante mucho tiempo se limitó a este foro de jóvenes em, y fueron la única voz de jóvenes en la comisión. Y YouthRise ha realizado mucho trabajo para contar con la participación de los jóvenes, así que si eres joven, no dudes en contactar con YouthRise. Y otro consejo sobre el café que sabe horrible, siempre hay café y té gratis ofrecidos por los países de desarrollo, las organizaciones de desarrollo alternativo, café de Perú y Tailandia, por ejemplo. Y y nos dijeron el otro día que Bolivia va a tener una exposición sobre los productos de coca. Ahora cedo la palabra a Michelle. Michelle trabaja con Kun en Líbano. Normalmente no suelo hablar sobre mi trabajo en francés. Trabajo para el programa de reducción de daños que opera en Líbano desde 2003 y nos enfocamos en la reducción de daños para las personas jóvenes que usan drogas en Líbano. Em, los empoderamos para poder abogar por sus derechos. El año pasado fue mi primera experiencia asistiendo a la Comisión de Estupefacientes y antes lo hice en línea, pero es una experiencia muy diferente cuando es presencial, porque pasan muchas cosas a la vez y es un espacio para los tomadores de decisiones y se puede conocer a las personas que realmente impulsan
las políticas que combatimos, contra las que luchamos. Y podemos conocer a estas personas, también podemos conocer a aliados. Se puede conocer tanto a amigos como, y aliados como enemigos. Así que es una experiencia muy dinámica en la Comisión de Estupefacientes. También se puede relacionar con los aliados, em, también encontrar los puntos en común con los actores clave ahí. Y también fue la primera vez que SCUN organizó un evento paralelo. em, y contamos con la participación del ACNUDH, em, y presentamos un informe durante nuestro evento paralelo y organizamos uno de los 11 eventos paralelos y se trató del contexto humanitario. Organizar un evento es muy abrumador, es muy desafiante, pero también muy emocionante. Pero se trata de mucha coordinación, mucha logística, em, pero es muy bonito tener la oportunidad de dialogar y compartir experiencias y recomendaciones, de tener la oportunidad de organizar em, un evento ha sido un placer, pero también desafiante. Y tuvimos que trabajar muy duro, pero ha sido algo complaciente y disculpen, es que no se escucha muy bien la interpretación. Eh, Les recomiendo que planifiquen de antemano a cuáles eventos paralelos quieren asistir, porque como hay más de 190, es muy difícil decidir en el último momento. Em, Y entonces piensen en con quienes quieren relacionarse, con quienes quieren construir alianzas y no duden en conversar también en los pasillos, en la cafetería. em, no duden en utilizar y aprovechar todas las oportunidades para conocer a las personas, a las nuevas personas, y también de promocionar sus eventos paralelos si los tienen. em, y no se olviden de tener un folleto visual para promocionar su evento paralelo, para que la gente recuerde. em, También, em, ¿qué más mencionar? Hay una aplicación con todos los eventos paralelos, lo pueden descargar y así tendrán toda la información sobre los eventos paralelos con el programa. em, y también hay un mapa del espacio en el que se desarrollarán y se celebrarán los eventos. Lo último que quiero compartir
es que hay un evento paralelo que se celebrará el jueves a las 3 de la tarde sobre la igualdad de género. Em, También los invitamos a unirse a este evento paralelo y em, estoy aquí para responder a sus preguntas también. Muchas gracias, Michelle. Gracias por todos sus consejos. Y sí, la Comisión de Estupefacientes es muy abrumador, así que no se olviden de almorzar, de descansar antes de la cena. Así que es muy importante descansar también, em, porque hay muchas personas muy amigables ahí, pero también hay una comunidad muy grande de gente de las reformas de políticas de drogas. Así que es importante relacionarnos con los aliados, pero también no olvidarnos de descansar para que estemos listos para el resto de la semana. Ahora tenemos a la última panelista, Silvi, de una organización maravillosa que se llama Metzineres. Creo que Silvi asistió a la primera, fue la primera experiencia en la comisión el año pasado, ¿verdad? Thank you, Marie. Voy a hablar en español haciendo el honor a mi lugar de nacimiento y además para que tengamos pues justicia lingüística que es tan importante en estos momentos. Bueno, mi nombre es Silvia Ojeda, trabajo en Metzineres, es una organización que ofrece entornos de cobijo para mujeres y personas de género expansivo en el Raval, en el centro de Barcelona. Pero Metzineres es una organización que es fundada por Aura Roig, quien también hizo un trabajo muy importante de fundó programas de reducción de daño en Colombia. Entonces, digamos que es una organización que tiene unos tentáculos bien largos hasta América Latina, donde hacemos constantemente trabajo también de investigación e incidencia. Bueno, como para contarles mi experiencia, yo inicialmente supe de la existencia de la CND trabajando con la Comisión Colombiana de Juristas en Bogotá, en Colombia. Eh, Actualmente, quien era el director en ese momento es actualmente el embajador para Consejo de Derechos Humanos de Colombia en Ginebra. Entonces, digamos que en ese trabajo con Gustavo Gallón empecé a conocer los órganos y los cuerpos de la Organización de Naciones Unidas. Ahí me involucré específicamente con el Consejo de Derechos Humanos y posteriormente con CND y CSW, que es la Comisión de Mujer y Género. Sin embargo, mi primer contacto fue mucho de entender cómo funcionaban, de entender cómo funcionan los tratados, de entender, ¿no?, la diferencia entre estados partes, estados no parte, quiénes toman decisiones y bueno, cómo hacer un primer contacto. Y también de organizar algunos eventos paralelos como sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos. Pero el año pasado tuve la oportunidad con Metzineras de asistir a la primera CND, que fue pues esta primera experiencia maravillosa que impactó directamente en mi trabajo porque realmente pues fue la primera vez que pude como poner todo ese conocimiento que llegaba construyendo desde hace varios años sobre la incidencia internacional y específicamente sobre la incidencia en los órganos de ONU, pues ponerle como cara y cuerpo, como decimos en Colombia. Y fue muy interesante porque además la CND el año pasado fue una CND muy agitada en términos de lo que pasó, en términos de entender el peso de las resoluciones y para mí fue también muy interesante entender cómo funciona la plenaria y cómo funciona la toma de decisiones, porque realmente estar al tanto, o sea, cuando uno llega a la plenaria o cuando uno llega a la
al CAO, ¿no? Donde se define, pues como que al principio no entiendes muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo se están tomando las decisiones? Porque todos son como unas charlas muy fragmentadas, pero luego cuando ya empiezas a leer las resoluciones y te das cuenta que lo que se está haciendo es yendo frase por frase, aprobando o no aprobando, te das cuenta, digamos, de la dimensión conceptual de lo que se está decidiendo allí. Me llamó la atención el año pasado en la plenaria la prohibición de nuevas sustancias, porque me llamaba la atención que el presidente de la plenaria a veces ni siquiera podía pronunciar el nombre de las sustancias, porque, claro, entonces era como que nosotros desde la sociedad civil haciendo incidencia para acabar con la prohibición y paralelamente pues estaban prohibiendo 16 nuevas sustancias, además absolutamente desconocidas para quien las estaba prohibiendo, más o menos. Entonces es muy interesante, pero es de una complejidad conceptual grande. Entonces, yo sí recomiendo, ¿no? Hablar mucho con Marie, entiende cantidades del tema, pero además leer las resoluciones y tratar de acompañar tanto la plenaria, además de los side events, porque yo creo que los side events son muy interesantes, pero para quien asiste por primera vez, creo que también entender la plenaria y de Committee of the Whole, yo creo que también es fundamental. Para mí, esa parte en términos de comprender cómo funciona la toma de decisiones y cómo funcionan los cuerpos de ONU, me parece que es fundamental. Luego también está el encuentro de la sociedad civil, que es maravilloso, porque eso nos da como el state of the art, el estado de las cosas de muchos temas relacionados con sustancias, con drogas, que tal vez a veces no están en nuestra perspectiva. Entonces, por ejemplo, para mí fue muy interesante toda la perspectiva indígena desde Australia, que yo no la tenía sí, o sea, para mí indígena tenía que ver más con otros territorios, sino con Australia, y como que todo, aprendí muchísimo en relación a ese tema, y así de diferentes territorios del mundo. Entonces, aunque valoro mucho uno ir a los eventos paralelos, digamos que tienen que ver con el trabajo, también creo que es interesante, ya que uno está todo el año como en su propio tema, llegar a CND y abrir un poco la perspectiva e ir a otros temas, ¿no es cierto? Ir a entender qué está pasando en otros territorios. Por ejemplo, yo no había trabajado nada el tema en Australia ni África, fue muy interesante para mí. Otras sustancias también me pareció muy interesante. Entonces, yo también como que recomendaría que al ver el programa también se seleccionen aquellos eventos que son interesantes para nuestro trabajo específico, pero también que hagan una corta selección de cosas que realmente nunca se preguntaron o no supieron que existían o que son nuevas. Y me parece que además es un espacio de mucha emoción en términos de las conquistas, pocas que se dan, pero que se dan. Entonces es un espacio donde tú puedes realmente encontrar como esas pequeñas conquistas cuando hablas haces ese networking. Entonces creo que es un espacio clave, como mencionaban las compañeras, no solamente en los eventos paralelos, sino también en el café, en el vino por la noche, bueno, en todos los espacios. Y también porque pienso que empezar a entender cómo funcionan estos espacios nos da pie para entender también cuando estamos, digamos, en correlación con otros cuerpos de ONU, ¿no es cierto? Con la Organización Mundial de la Salud o con otros cuerpos diferentes de esta, digamos, multilaterales. Entonces me parece que es un espacio de mucho aprendizaje en ese sentido. Eh, Plenaria, bueno, yo creo que era eso lo que tenía, para nosotros ha sido súper constructivo para construir una agenda de incidencia. Creemos que el trabajo que se hace en estos espacios no es únicamente para hacer una transformación específica, sino para avanzar pequeñas luchas, pequeñas resistencias y aprender de los otros grupos que están en resistencia. Entonces, como porque a veces uno va y después se siente un poco frustrado de que nada cambia y pasan los años y nada cambia y realmente creo que sí es como un trabajo, como decimos, de hormiguita, pero fundamental
al principio son como espacios difíciles de acceder, pero yo creo que son lugares claves para influir en las políticas, para generar alianzas y para fortalecer como nuestras estrategias de incidencia colectivas. Entonces, participar en espacios como el orientation de IDPC o las reuniones que hacen otros organismos ayuda mucho para después también uno poder articular acciones y contarles pues que el año pasado pues estuvimos precisamente cuando se rompió el consenso y que realmente para mí fue una experiencia sin precedentes, ¿no? Ver a los países conservadores ejerciendo su rol de países conservadores, ver a los países progresistas también haciendo lo suyo, pero después ver esos estados parte ahí en el medio, confundidos, y ver cómo las personas que toman estas decisiones tan complejas, a veces también confundidos, lo aterriza como a un nivel de humanidad, ¿no? Como que, bueno, ellos también a veces están un poco perdidos y es muy interesante como ese ejercicio de entender qué es lo que está pasando en la plenaria. Entonces, bueno, yo cerraría con eso. Muchas gracias. Este año nosotras volvemos como medicineras. Tenemos también un evento paralelo con ICERS sobre lo que llamamos los sures del norte y los nortes en el sur, un poco trayendo como toda esa perspectiva necesaria de decolonizar la reducción del daño para poder hacerle frente pues a la criminalización que estamos viviendo. Entonces, bueno, lo dejo por ahora y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las tres panelistas. Muchas cosas que resaltar ahí. Una cosa que hay que resaltar es que muchas ONGs utilizan y aprovechan la comisión porque tienen a los políticos y los tomadores de decisiones en una sala y no tienen dónde esconderse. Puede, puede acercar a, a los a uno de los funcionarios y decirle, hola, quiero hablar con usted y no se puede esconder. Así que es una manera muy interesante de incidir y de también construir puentes entre varios gobiernos, como por ejemplo los gobiernos más aliados y gobiernos menos aliados, y mirar cómo unir a los dos o los varios gobiernos con la ayuda de nuestros colegas o de las agencias de la ONU. Y que hay la manera también de crear espacios para el debate y si quieren mirar las tendencias cuando se trata de la cuestión de estupefacientes y lo que ha cambiado durante los últimos años, hay un informe que publicamos en el IDPC todos los años sobre los la que ha cambiado desde los últimos años de la comisión. Entonces, quizás Juan puede poner en el chat el enlace de ese informe. Creo que es importante mirar ese informe porque el año pasado fue sin precedentes. Fue la primera votación sobre esta resolución en 40 años. Así que es muy interesante asistir a esta comisión de estupefacientes teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado. Ahora cedo la palabra a Juan, em, que, quien va a repasar algunos de los recursos clave de los que disponemos. Gracias, Marí. Voy a ser breve porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, tenemos unos recursos clave aquí para ayudarles a orientarse y a navegar la reunión. Tenemos los documentos oficiales para la Comisión de Estupefacientes y ahí encontrarán la información sobre esta sesión y ahí tendrán el programa, también lo que se llama el journal, el periódico, que tiene enlaces a las varias reuniones, pero también a los eventos paralelos. Este año el comité plenario no se va a transmitir en vivo, así que vamos a intentar
captar y documentar todas las conversaciones que se realizan ahí. Y también en los documentos oficiales para la Comisión de Pacientes hay las guías que mencionó Marie. También otro recurso clave es la guía del Comité de ONGs de Viena, como una mini Biblia de cosas que hay que saber para poder navegar en la comisión con información sobre la inscripción, sobre los eventos paralelos. Y otra cosa, hay códigos de conducta que son muy particulares, muy específicos a ese espacio. Esto no para darles susto, em, pero es algo que no estamos acostumbrados muchos de nosotros. Así que es bueno tener esta guía para entender la conducta apropiada para este espacio. También tenemos nuestro sitio web del IDPC sobre la Comisión de Estupefacientes. Seguiremos actualizándolo con información pertinente para la sociedad civil eh, y todo está disponible en inglés, francés y español. También tenemos la aplicación de la Comisión de Estupefacientes que cumple 7 años este año, si no me equivoco. Ahora se trata también de una aplicación web que tiene el texto de las resoluciones de los años anteriores. Como han mencionado mis colegas, las resoluciones se deciden basándose en el lenguaje ya existente, así que saber qué lenguaje se ha acordado es muy útil para poder informar nuestros propios objetivos, porque también hay lenguaje progresista importante que hay que sostener. Así que miren esa aplicación, la sección de resoluciones también incorporarán el programa sobre los eventos paralelos, la sesión plenaria, los diálogos informales, la reunión de orientación del Comité de ONGs de Viena. Así que realmente es una aplicación que tiene todo que necesitan. También un mapa, porque es un edificio muy grande y un poco extraño, así que siempre es útil un mapa. También otros recursos clave, tenemos el blog de la Comisión de Estupefacientes que pueden ver aquí en la pantalla. Ahí documentamos y transcribimos em, las conversaciones que se realizaron durante las últimas sesiones de la comisión porque había una falta de transferencia, así que empezamos a transcribir todo en vivo y lo publicamos en este blog. Y intentamos documentar todas las conversaciones, pero claro que no podemos captar todo. em, y lo interesante es que la institución también ha, ha aprobado, por ejemplo, ahora las reuniones em, plenarias están también disponibles en el sitio web de la Comisión de Estupefacientes, lo cual es maravilloso. También las declaraciones de los Estados miembros se presentarán en el sitio web de la Comisión. Este también es un logro. Y por lo general, los debates siguen siendo un poco difíciles de entender y un poco vagos. Em, También tenemos nuestra alerta mensual y el resumen diario. Y la semana que viene vamos a publicar una versión especial en francés, español y inglés em, para poder navegar el espacio tan fácil como posible. Em, si tienen otra pregunta, Up in the morning, preparing to head back to New York City with unclapped keys when all of a contactar con nosotros y podemos
darles la información de contacto de panelistas que tendrán las respuestas que necesitan. Tenemos 195 organizaciones miembros. También realizamos una reunión de orientación el domingo. em, y es presencial, así que si estarán ahí y forman parte de la sociedad civil, por ejemplo, alguien que trabaja en una ONG o una organización de base, por favor, no duden en preguntarme porque están invitados a esa sesión de orientación. Entonces, esto ha sido todo para mí. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Y no veo preguntas. Había una pregunta en el chat de, déjenme, déjenme mirar, alguien que quería intervenir durante uno de los eventos paralelos. Creo que para esto tendría que ponerse en contacto con las personas que organizan o las organizaciones que organizan el evento. Algunos de los eventos paralelos serán tanto virtual como presencial. em, y creo que tienen que asegurarlo, o tienen que averiguarlo con los organizadores del evento. Les doy la última oportunidad para hacer alguna pregunta y si no tienen preguntas, entonces pongo aquí la última diapositiva para que tengan los detalles de contacto del IDPC. em, idpc.net, contact@idpc.net es el correo electrónico de todo el equipo. Aquí tenemos una pregunta de Andrea. Eh, sí, Andrea, esto forma parte de nuestra incidencia clave, es algo que hacemos todos los días. Hablamos sobre esto todos los días. Por esto asistimos a la Comisión de Estupefacientes, para que sea una reunión útil, no solamente burocrática. em, y hemos visto cómo la conversación ha cambiado gracias a la participación de las personas que usan drogas y otras personas impactadas por las políticas de drogas en todo el mundo. Em, Claro que lo logramos poco a poco, pero tenemos que seguir con estas conversaciones, especialmente dado los acontecimientos, los últimos acontecimientos en el mundo, tenemos que seguir luchando. Em, Perdón que interrumpa, nada más añadir que no solamente son las personas que usan drogas, que pierden sus vidas debido a estas políticas. También, desafortunadamente, hay un gran alto porcentaje de personas que no usan drogas que se ven impactadas por los agentes de aplicación de la ley debido a las políticas de drogas. Así que es interesante mencionar eso también porque se trata también de las personas que no usan drogas, pero tanto aún así se ven impactadas por la guerra contra las drogas, porque hay gente que muere muriendo, y es importante tener esto en cuenta. Sí, tiene toda la razón. Gracias. Y, em, y entonces, como ustedes saben, no solamente se trata de las ONGs que se enfocan en las reformas, y luchamos contra la criminalización y de las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en nombre del control de drogas. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestras intérpretes y les deseo un buen día y espero verlos en Viena muy pronto.